Reddit pregunta: ¿qué descubrimiento raro hiciste sobre un amigo buena onda? Trabajé con un tipo que siempre parecía muy buena onda. Era súper normal, tranquilo, de esos con los que hablas todos los días sin notar nada extraño. Durante un año entero trabajé con él como su aprendiz directo. Un jueves me avisó que iba a tomarse el lunes siguiente libre. Todo bien, no hubo ningún problema. Ese lunes ocurrió lo impensado. Terminó con la vida de su esposa y después de hacerlo se subió al auto y manejó hasta la comisaría para entregarse por su propia cuenta. Yo era muy cercano a mi prima y también muy amigo de su novio de la preparatoria. Todos crecimos en el mismo pueblo, así que nos conocíamos desde muy chico. Un martes por la noche estábamos planeando unas vacaciones familiares, algo totalmente normal. A la mañana siguiente, el miércoles, ocurrió lo impensable. Él terminó con la vida de ella después de que sus hijos se fueran a la escuela. En el funeral, el mayor, que apenas tenía 9 años, me dijo: «Nadie me quiere decir qué pasó, pero creo que lo sé. A veces se encontraban cuchillos escondidos por la casa». Mi esposa y yo ofrecimos de inmediato a hacernos cargo de los chicos, pero finalmente quedaron al cuidado de sus abuelos. Con el tiempo supe más sobre el entorno en el que él había crecido. Sus padres eran muy abusivos y la situación en casa era dura. En la adolescencia, solía pasar semanas viviendo con amigos para poder escapar de ese ambiente. El año pasado, incluso, su hermano menor estuvo involucrado en un tiroteo en un bar. Iba a la iglesia con un tipo que parecía totalmente normal y muy buena onda, aunque un poco tímido. Nunca daba señales de nada raro. Una vez me dijo, medio en serio, medio al pasar, que si no fuera por la religión, lastimaría a todas las mujeres que pudiera. La frase me dejó helado, pero en ese momento no supe bien cómo reaccionar. Lo más inquietante es que era alguien muy cercano a nuestro círculo. Había estado en mi casa, en la casa de mis amigos e incluso se había ido de viaje con nosotros. Nadie habría sospechado algo así de él. Invité a mi hermano a un baby shower con mi grupo de amigos, todos ya en nuestros últimos 30 o principios de los 40. Ahí conoció a una chica que también había sido invitada por fuera del grupo, más o menos de la misma edad. Era simpática, graciosa y muy carismática. Se llevaron bien, se gustaron y quedaron en verse. Salieron a tomar algo, después fueron a la casa de ella y, en algún momento, le dio una bebida adulterada. Él se quedó dormido, ella llamó a una amiga y entre las dos le robaron tanto a él como su departamento. Después de que todos nos involucramos y ayudamos, logró recuperar la mayoría de sus cosas. Lo más desconcertante vino después. La chica se disculpó y dijo que esa ya no era ella, que había sido solo una vieja costumbre. Algo difícil de creer. Desde ese momento, obviamente, no se le permitió volver a acercarse. Incluso llegó a decir: «Ese ya no soy yo». Eso fue hace 3 días. Ahora soy una persona nueva. Sinceramente, cuesta procesar algo así. Lamento muchísimo lo que le pasó a tu hermano. A mí me ocurrió algo parecido en el pasado, no me dieron sustancias, pero alguien que pensé que tenía buenas intenciones me robó, y la sensación es muy fuerte. Se vive como un abuso de la confianza en muchos niveles. Un tipo que era funcionario en nuestra organización sin fines de lucro terminó vaciando la cuenta bancaria, como si nadie fuera a notarlo y como si no existiera un rastro de movimiento completamente evidente. Fue algo parecido a un robo, a un banco, pero ejecutado de la manera más torpe posible. Por suerte, el banco nos reembolsó el dinero en su totalidad, ya que el sistema exigía 2 firmas para autorizar ese tipo de movimientos. Aún así, se presentó una denuncia penal y el dinero finalmente fue devuelto al banco. Según el policía que lo entrevistó, su confesión fue tan absurda como despreocupada. Algo del estilo: «Ah, sí, ahora que lo dices, me acuerdo de haber hecho eso». Soy profesora de secundaria. En mis primeros años de trabajo tuve una compañera que fue casi una mentora para mí cuando recién empezaba. Era muy querida por los estudiantes y por el resto del profesorado, tenía excelentes resultados en los exámenes y ocupaba roles de liderazgo en todo el distrito. En apariencia, era el ejemplo de lo que debía ser una buena docente. Con el tiempo, se supo que había manipulado a un estudiante y luego iniciado una relación inapropiada con él, cuando el chico tenía 16 años. Fue suspendida de su cargo y arrestada. Aproximadamente una semana después, ocurrió algo todavía más trágico. Se atrincheró en su casa, causó un daño irreparable a su esposo y luego decidió quitarse la vida. Fue su hija quien los encontró.
Algo verdaderamente devastador. Todo esto ocurrió en nuestro pueblito. Más adelante, también salió a la luz que la subdirectora había estado acosando a un estudiante de 16 años. Fue despedida y, desde entonces, desapareció por completo. Eliminó sus redes sociales y nadie sabe si siquiera sigue viviendo en el pueblo. Estaba casada, o al menos lo estaba en ese momento. Lo más difícil de todo es que yo realmente la admiraba cuando estaba en la escuela. Sinceramente, pensaba que era una buena persona. Defendía a muchos grupos minoritarios y ayudaba a chicos que tenían menos oportunidades que otros. Nunca habría imaginado que sería capaz de hacer algo así. En la universidad, conocí de pasado a un estudiante de intercambio húngaro, que sin exagerar era una de las personas más graciosas que había conocido. La historia que contaba parecía sacada de Borat, sobre todo por su acento, y siempre hacía reír a todo el mundo. Tiempo después me enteré, por su compañero de cuarto, de un detalle bastante inquietante. Tenía la costumbre de levantarse sonámbulo con una navaja en la mano y golpear objetos al azar. En una ocasión llegó a golpear 6 veces la puerta de su cuarto del compañero y a la mañana siguiente no recordaba absolutamente nada. Lo más extraño de todo era que el compañero no sentía la necesidad de mudarse ni de denunciar la situación. Simplemente se aseguraba de cerrar con llave su puerta cada noche. Algo parecido ocurrió en mi familia. Mi hermana menor hacía lo mismo, pero con cuchillos más grandes. Cuando era muy chica, alrededor de los 6 años, la internaron un tiempo en un hospital psiquiátrico por esa razón. Mientras estuvo allí, tuvimos que revisar toda la casa porque aunque los cuchillos estuvieran guardados, ella seguía encontrándolos. Terminamos descubriendo cuchillos y tijeras escondidas en distintos lugares de casa. Un día estaba navegando por Facebook cuando me encontré con un artículo que mostraba la foto policial de alguien que conocía. Era un amigo. Resultó que había causado un daño irreparable a una niña de 9 años. La noticia me tomó completamente por sorpresa. Algo parecido me había pasado antes. No era un amigo cercano, pero sí alguien del círculo de conocidos. Vi algunas notas que hablaban de que habían detenido a un abusador, pero al principio no les presté demasiada atención. Después noté que había ocurrido en un pueblo cercano. Más tarde apareció el nombre. A esa persona siempre la llamábamos por un apodo, así que pensé, no era ese su nombre real. Empecé a buscar más información y encontré un video reciente de las noticias. En la primera imagen aparecía con una franja negra sobre los ojos. Pensé que podía ser él, pero no estaba seguro. En la segunda imagen, también con la franja, lo reconocí de inmediato. Me quedé completamente paralizado. Nunca antes me había pasado eso de llevarme la mano a la boca del impacto. Después leí el expediente judicial, porque necesitaba entender qué había ocurrido exactamente. Lo que encontré fue profundamente perturbador. Se trataba de la manipulación y el abuso de niñas muy pequeñas, a quienes presionaba y extorsionaba para obtener material. Fue una de esas situaciones que te cambian para siempre la forma de ver a la gente que crees conocer. Tengo una muy buena amiga desde la secundaria. En una etapa de nuestras vidas, ella terminó saliendo con mi hermanastro. Con el tiempo, mi mamá y su papá se separaron cuando salió a la luz que él era una persona abusiva. Avancemos unos 20 años, mi amiga y yo seguimos siendo cercanas, pero hacía mucho que no sabía nada de lo que había sido mi antigua familia política. Un día, ella me escribió de la nada y me dijo, ¿escuchaste algo de tu ex hermanastro? Le respondí que no. Entonces me envió un artículo de nuestra cadena de noticias local. Resultó que mi ex hermanastro había estado involucrado en una red de distribución de material de abuso infantil. El FBI lo había estado investigando desde hacía tiempo. Su familia tenía muchísimo dinero y, aún así, solo terminó pasando unos meses en prisión. Fue algo difícil de procesar y me dejó completamente atónita. No era alguien cercano en ese momento, pero sí alguien con quien había compartido muchas situaciones y salidas. Las víctimas eran varios adolescentes de entre 13 y 15 años, contactados a través de foros en Internet. El caso salió a la luz cuando una de las víctimas habló con su orientador escolar, lo que dio inicio a la investigación. Él tenía poco más de 20 años en ese entonces. Nadie dentro de su círculo parecía sospechar nada. Tenía una novia de su edad y llevaba una vida aparentemente normal, incluso mientras viajaba por trabajo. Mirándolo en retrospectiva, uno se pregunta si hubo señales que pasamos por alto. A veces hacemos bromas nerviosas al respecto, como que tocaba en una banda de pop punk,
pero la verdad es que nadie imaginó algo así. Tenía un amigo en la secundaria que encajaba perfectamente en el estereotipo jugador estrella de fútbol americano, popular y carismático. Nos hicimos amigos y durante un tiempo salió con una de mis buenas amigas. Fue ella quien, más adelante, me contó algo muy perturbador. Él solía comprar animales pequeños en tiendas de mascotas, hámster, conejos y otros, y luego se los llevaba al bosque, donde les hacía daño hasta causarle la muerte. Ella se enteró cuando su propio hámster desapareció y él terminó confesándole que había sido responsable. Desde entonces no pude volver a verlo de la misma manera. Hay historias que se quedan grabadas y te hacen pensar que, tarde o temprano, ese tipo de comportamiento terminan siendo salidas a la luz de la peor forma. Uno de mis mejores amigos en la secundaria era yo. Era buen tipo, bastante tranquilo, muy metido en los videojuegos, el típico nerd del grupo. Su mamá murió cuando él tenía alrededor de 15 años. No eran especialmente cercanos, ya que quien prácticamente lo había criado era su abuela. Tras la muerte de su madre, recibió una suma importante del seguro de vida, algo así como $200,000. Nadie sabe bien a quién le pareció buena idea darle esa cantidad de dinero a un adolescente. Empezó a gastarlo sin control, unos 10,000 por semana en cosas sin sentido, y también se metió de lleno en el alcohol y otras sustancias. El dinero se acabó bastante rápido, pero después volvió a aparecer. Un día, de la nada, desapareció del mapa. Tiempo después nos enteramos de que el FBI lo había detenido por haber robado 7 u 8 bancos para sostener ese estilo de vida. Con el tiempo salió de prisión. Conoció a una mujer al azar que estaba embarazada y decidió figurar como el padre en el acta de nacimiento. Aproximadamente un mes después de que naciera la bebé, la madre desapareció. Joe quedó solo criando a la nena, y claramente era demasiado para él. Un par de años más tarde lo encontraron sin vida en un arroyo. Creen que iba caminando de regreso a su casa después del trabajo, bebió de más en el bosque, se desorientó y terminó desvaneciéndose. Una historia realmente triste y difícil de asimilar. Actualización: varias personas preguntaron qué pasó con su hija. La custodia quedó a cargo de la abuela de Joe. Es una mujer increíble, todos le decíamos abuela, aunque durante años ni siquiera supimos su nombre. Hoy tiene más de 80 años y sigue cuidando de Cheyenne, la nena. Sinceramente, creo que sigue adelante solo para poder cuidarla. Un amigo y ex compañero de cuarto me llamó un par de años después de que nos graduamos de la universidad. Me ofreció un puesto en su supuesta startup con un sueldo de 6 cifras. Lo rechacé porque no quería mudarme. Con el tiempo se supo que aquella empresa no era más que una fachada para poder lavar dinero. Años después, mientras contaba esta historia, alguien me señaló algo que nunca había considerado, que probablemente quería usarme como chivo expiatorio. Visto en retrospectiva, esa interpretación encaja demasiado bien y me hace pensar que, sin saberlo, esquivé un problema enorme. Conozco a un tipo que, cuando era chico, sufrió una quemadura grave en el brazo por un accidente con una niñera. A raíz de eso recibió una compensación económica que quedó en un fondo hasta que cumplió 18 años, eran alrededor de $200,000. Durante años estuvo prácticamente contando los días para poder acceder a ese dinero. Cuando finalmente lo recibió, tomó decisiones muy poco acertadas. Gastó unos $125,000 en un auto de alto rendimiento y el resto lo dilapidó en alcohol y sustancias durante una semana de excesos. A la semana siguiente, terminó estrellando el auto contra un poste de telégrafo. Como tenía apenas 18 años y se trataba de un vehículo de ese tipo, no había podido asegurarlo correctamente, así que no recibió ninguna compensación por el accidente. Al contrario, solo le quedó una costosa cuenta por los daños. En la práctica, la indemnización terminó dejándolo en una situación económica peor que antes. A diferencia de muchas historias similares, esta tuvo un giro más positivo. Con el tiempo logró encarrilar su vida. Hoy está casado y trabaja en minería bajo un régimen FIFO, con un sueldo que le alcanza para mantener un auto y una casa. Cuando estaba en quinto grado, había otro chico en mi clase cuyo rostro se veía claramente distinto. A esa edad no tenía mucho filtro, y después de hablar un par de veces con él, le pregunté de una manera muy directa algo como ¿qué te pasó en la cara? Fue una pregunta típica de un nene, sin medir lo que podía provocar.
Él me miró fijo a los ojos y sin mostrar ninguna emoción me respondió que cuando era pequeño su padre le había hecho daño y básicamente quedó así con su cara. Lo dijo con una calma que me dejó helado. Poco tiempo después de eso lo sacaron de la escuela y se mudó. Nunca supe a dónde fue ni qué fue de su vida. Esa breve interacción se me quedó grabada para siempre. Incluso más de 40 años después, sigue apareciendo en mi memoria y me recuerda lo poco que entendemos de chico el peso real de lo que otros han vivido. Fui a la escuela con este tipo. Era, en serio, un buen pibe. Nada fuera de lo común. 1 o 2 años después de que terminamos la secundaria, un día abrí el diario y ahí estaba su nombre. Estaba siendo juzgado por un robo a mano armada en un casino. Al parecer, después de irse de su casa para estudiar en la universidad, desarrolló un problema con el juego. Las deudas se fueron de las manos y ese terminó siendo, increíblemente, su plan para intentar salir adelante. Fue uno de esos golpes de realidad que te hacen darte cuenta de lo poco que a veces sabemos de lo que les pasa a las personas que creemos conocer. Trabajé con un tipo al que le encantaba la música. Tocábamos juntos un par de veces y en general parecía alguien bastante normal. Cuando desapareció del trabajo por un tiempo, le pregunté a otro compañero qué había pasado. Ahí me enteré de algo muy perturbador. Mientras cuidaba a un chico vecino de unos 10 años, le mostró contenido totalmente inapropiado en su teléfono e intentó hacerle daño. El caso salió a la luz después. Actualmente está en la cárcel, con una fianza fijada en $800,000. Fue uno de esos momentos en los que todo encaja de golpe y te das cuenta de que no conocías a esa persona en lo absoluto. Divertido, aparentemente es exagerar un poco, en realidad era solo un amigo. Tenía muchos problemas para mantener un trabajo y, en un momento, él, su pareja y sus 2 hijos fueron desalojados. Yo era el padrino, así que les abrí las puertas de mi casa mientras intentaban acomodar su situación. Él era el medio hermano mayor de los chicos y los había adoptado legalmente después de sacarlos de un entorno muy difícil, con una madre con problemas de alcohol y un padre abusivo. Unos 4 meses después de que se mudaron, uno de los niños empezó a comportarse de una forma muy extraña, estaba constantemente nervioso, se escondía, se encogía en las esquinas. Con el tiempo, salió a la luz que, mientras mi pareja, su pareja y yo no estábamos en la casa, él había abusado del niño. Para empeorar todo, su pareja no le creyó al chico. Se fueron de la casa y se llevaron al otro niño con ellos. La investigación policial no logró reunir pruebas suficientes para avanzar en ese momento. 3 años después, ambos chicos están conmigo. Este año cumplen 18 y 19, y vamos a adoptarlos legalmente como adultos. La persona que les hizo daño y su pareja, que fue cómplice por negarlo, acaban de tener un hijo. No puedo evitar pensar en ese niño y desear, sinceramente, que esté protegido. Un amigo muy cercano terminó siendo arrestado por intentar cometer abusos contra menores, muy pequeños. Con el tiempo nos habíamos ido distanciando, en parte por su consumo problemático de sustancias, pero aún así la noticia fue un golpe durísimo. Hoy está cumpliendo una condena de 25 años. Es una locura pensar que a veces uno realmente no sabe con quién está tratando. Recuerdo que cuando tenía unos 19 años hizo un comentario sobre un chico de 12 que nos dejó a todos helados. No sabíamos si lo decía en broma, pero incluso así fue repulsivo, y se lo dijimos en el momento. Años después, cayó en una operación encubierta del estilo de Catch a Predator. Cuando todo salió a la luz, su madre nos pidió que testificáramos a su favor o que enviáramos una carta de apoyo para la sentencia. Nosotros nos negamos rotundamente. Desde entonces sigue en prisión. Alguna vez pensé en escribirle una carta, no para apoyarlo, sino para preguntarle en qué estaba pensando, cómo pudo cruzar esa línea. Pero nunca lo hice. Creo que es mejor dejar las cosas como están y permitir que la justicia haga su trabajo. A mi primo lo detuvieron por intentar, sin éxito, acceder a material ilegal relacionado con menores. Es 1 o 8 años menor que yo y hasta ese momento siempre había sido un buen chico. Tenía TDA, muy marcado, y le costaba muchísimo adaptarse a la exigencia de la vida adulta. Intentó ir a la universidad, pero no pudo sostenerlo. Probó con distintos trabajos y tampoco logró mantener ninguno por mucho tiempo. Viéndolo en perspectiva,
Su historia podría servir como un ejemplo doloroso de lo que puede pasar cuando alguien no logra desarrollar límites claros ni mecanismos para frenar conductas inapropiadas. No lo digo para justificar nada, sino porque fue evidente que nunca tuvo las herramientas necesarias para manejarse en el mundo real. Es una de esas situaciones que te dejan pensando en todo lo que falló antes de llegar a ese punto. Un amigo mío, alguien que siempre fue buena onda y caía bien a todo el mundo, terminó involucrado en algo terrible. Hizo un daño grave a otra persona y luego prendió fuego a una casa con ese hombre todavía adentro. Lo más desconcertante de todo es que él mismo era el agente inmobiliario de esa propiedad. Nadie que lo conociera habría imaginado algo así. Fue una de esas situaciones que te dejan helado y te hacen replantear cuánto conocemos realmente a las personas que nos rodean. Hace años trabajé en una pizzería de barrio. Había un tipo que parecía buena onda, que de vez en cuando pasaba a jugar videojuegos y a mirar deportes. Nada fuera de lo común. Con el tiempo se mudó a una ciudad a unos 30 kilómetros y perdimos contacto por completo. Un día, viendo Deadline, me llevé un shock tremendo. Resultó que había asesinado a una chica de 20 años por una suma mínima de dinero. Después me enteré de que, tras mudarse, se había metido de lleno en sustancias muy pesadas. Antes de todo eso, parecía un pibe normal, inteligente, estudiante universitario, alguien que jamás habría levantado sospechas. Es una de esas historias que te dejan pensando en lo rápido que puede torcerse la vida de una persona y en lo poco que a veces conocemos a quienes nos rodean. Fui barman durante varios años, y uno de mis clientes habituales, uno de esos tipos que parecían muy buena onda, terminó siendo nada menos que el cabecilla de la banda criminal más grande y violenta de la provincia. En esa época también trabajaba en un hotel. Un día teníamos alojada a una mujer que no había sido registrada por mí, sino durante el turno anterior. A la mañana siguiente apareció un tipo bastante llamativo, llevaba un conjunto deportivo Adidas, zapatillas, una cadena de oro enorme, el cierre del overol casi abierto hasta el ombligo, mucho vello en el pecho y una bolsa de deporte muy grande y alargada. Quería extender la estancia de su novia por una noche más. Esa bolsa probablemente contenía el dinero que obtenía de sus otras novias. A pesar de su aspecto, fue muy educado, no causó ningún problema, evitaba llamar la atención y pagó todo en efectivo. Yo no le habría extendido la estancia, pero mi colega sí lo hizo, ya que ella había sido registrada el día anterior y, aunque yo ya estaba presente, todavía no era oficialmente mi turno. Desde mi punto de vista, tanto la chica como el tipo transmitían unas vibras bastante claras de prostitución y proxenetismo de manual, pero aparentemente nadie más lo notó. Al día siguiente, ella volvió a pedir otra extensión bajo el mismo procedimiento, pero esta vez mi colega se negó rotundamente. Más tarde me comentó que sentía que algo no estaba bien, ya que la mujer había recibido a unos 8 huéspedes distintos durante su turno. Yo solo pensé algo así como, gracias, capitán obvio. Más adelante, el personal de limpieza confirmó lo peor. La habitación era un desastre absoluto. Había tenido el cartel de no molestar colgado en la puerta durante ambos días. Encontraron preservativos usados en la cama y en el suelo, restos corporales, mucha basura, un olor insoportable e incluso rastros de sangre. La mujer había montado, literalmente, su base de operaciones dentro del hotel durante 2 días seguidos. Ella y su acompañante lograron pasar desapercibidos el tiempo suficiente como para continuar con su negocio sin ser molestados ni levantar sospechas. Recién después se supo toda la verdad. Un conocido al que trataba a través de un grupo de amigos en común siempre parecía un tipo simpático. Tenía un buen trabajo, se mostraba educado y estaba comprometido con una chica realmente genial. Nada en su actitud hacía pensar que hubiera algo raro detrás. Tiempo después nos enteramos por las noticias que estaba siendo acusado de haber puesto sustancia en numerosas mujeres jóvenes en bares de la zona y de abusar de ellas. La noticia nos cayó como un baldazo de agua fría para todos los que lo conocíamos, incluso de manera superficial. Fue uno de esos momentos que te dejan pensando en lo poco que realmente conocemos a las personas. A veces las apariencias engañan más de lo que uno quisiera admitir. Trabajé un tiempo en una cárcel haciendo trabajo de construcción. Era de mínima seguridad, así que la mayoría de los internos estaban ahí por DUI, posesión de sustancia o delitos que en apariencia no eran demasiado graves.
En una ocasión, hablamos un rato con uno de ellos sobre trabajo, herramientas y pasatiempos, ya que él también se dedicaba a la construcción. Parecía una persona normal, incluso agradable, y asumí que probablemente estaba ahí por algo menor, tal vez un DUI o causa similar. Tiempo después lo busqué por casualidad y me encontré con la realidad. Había sido condenado por sustanciar a mujeres en bares y abusar de ellas. La revelación fue un golpe fuerte y me dejó bastante marcado. Desde ese momento decidí dejar de entablar conversaciones personales con los presos. Fue una lección dura sobre los engañosos que pueden ser las apariencias. Fui a un festival de música con un amigo. Volvió de los baños portátiles acompañado de una chica que estaba muy alcoholizada y apenas podía mantenerse en pie. Me dijo que había perdido a sus amigas y que deberíamos llevarla a nuestra tienda de campaña y seguir dándole alcohol para ver qué pasaba. Le dije claramente que eso no iba a suceder y, en menos de 5 minutos, logré encontrar a sus amigas y asegurarme de que estuviera a salvo con ellas. Algo parecido me pasó una vez, cuando estaba en el último año de la secundaria. Habíamos ido al bar del barrio y una chica estaba atravesando una etapa de autodestrucción bastante fuerte debido a problemas de salud mental. Había tomado demasiado y estaba completamente vulnerable. Un tipo intentaba aprovecharse de la situación, pero conseguí convencerla de que se fuera conmigo. Luego llamé a sus padres para que vinieran a buscarla. Después de eso no volví a verla, así que solo espero que haya recibido la ayuda que necesitaba. Honestamente, ni siquiera recuerdo su nombre, así que no tengo forma de saber qué fue de ella. La maestra buena onda y muy querida de uno de mis antiguos trabajos está actualmente esperando juicio por un problema serio con un compañero de trabajo. Ella asegura que todo fue un malentendido y que se trató de acoso laboral en su contra, pero eso lo dijo recién después de que los descubrieron. A raíz de todo esto, empezó a salir a la luz que, mientras daba clases, mantenía relaciones emocionales inapropiadas con varios chicos de secundaria, incluso hasta después de que se graduaran. Les escribía con frecuencia, les enviaba fotos personales, se ofrecía a llevarlos en el auto y tenía actitudes que, vistas en retrospectiva, parecían una forma de ir cruzando límites poco a poco. Lo más frustrante de todo es que, mientras esto ocurría frente a mis ojos, intenté reportar comportamientos que me parecían raros. La respuesta que recibí fue siempre la misma: ella simplemente se involucra mucho con sus estudiantes, por eso es una gran maestra. No hay nada sospechoso ahí. Hoy, con todo lo que se sabe, esa respuesta resulta imposible de ignorar. Durante la universidad, la encargada del alojamiento estudiantil se quejó de que estaban desapareciendo platos y cubiertos de la cocina común. Unos días después, cuando llegué a casa, me pidió que la acompañara hasta mi habitación. Al mirar debajo de la cama de mi compañero de cuarto, encontramos alrededor de 50 platos sucios, cubiertos y restos de comida acumulados ahí abajo. Mi compañero parecía un tipo decente, aplicado, tranquilo, bastante nerd. Nunca me había imaginado algo así. Definitivamente esto no estaba en mi cartón de bingo universitario. Trabajé con un tipo que, a simple vista, tenía una apariencia muy asociada a la vida en prisión, muchos tatuajes azules llamativos, un físico grande y musculoso. Sin embargo, en el día a día era sorprendentemente tranquilo y amable. Le encantaban los perros y tenía un gesto que siempre me llamó la atención: cada vez que encontrábamos pelotas de tenis tiradas, las guardaba y las dejaba en una pila cerca de un lago local para que los perros pudieran jugar con ellas. Recién después de unos 5 meses trabajando juntos me enteré, porque alguien lo comentó sin mucho tacto, de que acababa de salir de una condena de 22 años de cárcel, relacionada con una iniciación en una pandilla. Durante ese episodio, le disparó a una persona y también hirió gravemente a un amigo, dejándolo con una lesión en la columna. En ese momento, él tenía apenas 38 años. Una historia que te deja pensando. En serio, no se metan en pandillas. Tuve un antiguo compañero de cuarto en la universidad que, durante unas vacaciones de invierno, se volvió bastante retraído y distante. Al principio pensé que se trataba del bajón típico de esas fechas, así que intenté animarlo y asumí que con el tiempo se le pasaría. Pasaron un par de meses y, aparentemente, todo volvió a la normalidad, hasta que un día la policía se presentó en nuestra puerta preguntando específicamente por él. Ahí nos enteramos de la verdad. Durante esas vacaciones había intentado contactar y acosar a menores de edad a través de una aplicación de citas. Sin saberlo, en realidad estaba interactuando con agentes encubiertos.
Así fue como descubrí que la persona con la que había convivido no era quien yo creía. Fue un golpe fuerte y completamente inesperado. Si por alguna casualidad llegas a leer esto, Jeffquat, ojalá enfrentes las consecuencias de lo que hiciste. Conocí a un tipo en RuneScape hace muchos años. Con el tiempo nos hicimos muy buenos amigos, de hecho, fuimos amigos durante más de 15 años. Nos vimos varias veces en la vida real y salíamos juntos. Siempre jugábamos en un grupo pequeño, pero él y yo éramos, sin exagerar, mejores amigos. En el grupo había algunas mujeres que, con el tiempo, se fueron alejando de forma bastante abrupta. Yo estoy casado, tengo hijos y soy feliz con mi vida. Él, en cambio, siempre estuvo soltero y en varias ocasiones me confesó que sentía celos de mi situación. Nunca entendí bien por qué. Venía de una familia acomodada, de clase trabajadora pero con mucho dinero. Vivía en una casa enorme, prácticamente una mansión junto a un lago, con varios botes, más autos de los que puedo contar y hasta un piso entero de la casa solo para él, con un balcón que rodeaba todo el lugar. Tenía prácticamente todo lo que quería, cuando quería. Yo, en cambio, vengo de una familia muy pobre y tuve que trabajar durísimo para salir adelante y conseguir lo que tengo. Objetivamente, casi todo lo que él tenía era mejor o más lujoso que lo mío. Lo único que yo tenía y él no era una esposa y un hijo. Nunca lo vi como inferior ni me importó esa diferencia, pero él parecía mirarme con una mezcla de frustración y desilusión. Todo cambió cuando le envió unos mensajes inapropiados a mi esposa. Lo confronté y al principio intentó negarlo, pero no se puede mentir cuando hay capturas de pantalla que lo prueban. A partir de eso, hablé con algunas de nuestras excompañeras de juego. Ahí salió todo a la luz. Resultó que él había tenido comportamientos muy perturbadores con ellas. En un caso, la situación fue tan grave que una de ellas tuvo que llamar a la policía. Él había averiguado dónde vivía mediante acoso en internet y manejó hasta su estado sin avisar, con la excusa de jugar y salir juntos. A otra, que estaba pasando por un momento emocionalmente difícil, intentó manipularla para que se mudara con él, prometiéndole que él se encargaría de todo. La tercera tenía pareja, y aún así él consiguió el número del novio y comenzó a acosarlo, además de comportarse de manera extraña y agresiva con ella. Incluso les decía cosas muy alarmantes, insinuando que otros miembros del grupo podrían hacerles daño. Como resultado, ellas pensaron que todos éramos personas peligrosas y se alejaron por completo. Cuando vi algunos de los mensajes que él les había enviado, quedé helado, era como ver a alguien totalmente distinto. Siempre se presentó como un buen tipo que no podía conseguir pareja, un romántico incomprendido que no entendía por qué las mujeres no se interesaban en él. Es autista, de contextura grande, estatura promedio y calvo, y culpaba a eso de su mala suerte. Pero la realidad era otra, transmitía una sensación inquietante y amenazante. Había tenido una novia en el pasado y su versión era que ella le había sido infiel. Más tarde supimos que, en realidad, él era extremadamente controlador y tóxico. Ella prácticamente no tenía privacidad y vivía bajo vigilancia constante. Cuando quedó embarazada, la situación terminó de la peor manera posible debido a presiones y comportamientos irresponsables por parte de él. Finalmente, cada uno siguió su camino. Ya pasó más de un año desde que no hablamos. Él dice que ahora tiene pareja y que está bien, pero para mí hay límites que no se cruzan y líneas que ya quedaron demasiado atrás. Además, no puedo evitar sentir escalofríos al saber que él tiene 30 años y su actual pareja acaba de cumplir 21. Según él, ella también es autista y, por lo que vi, admito que miré su perfil, no parece tener la madurez emocional de alguien de su edad, lo que la hace fácilmente manipulable. Es extremadamente religiosa y ya vive con él. Me preocupa pensar qué pasaría si quedara embarazada, considerando que él no quiere hijos, rechaza usar protección y ella, por sus creencias y su situación personal, probablemente siga lo que él decida. Intentamos advertirle, escribiéndole tanto a ella como a la persona que figuraba como su madre, pero lo único que recibimos fue un mensaje de una ex amiga pidiéndonos que no volviéramos a contactarlas. Toda esta experiencia me abrió los ojos de una forma brutal. Puedes conocer a alguien durante muchos años y aún así no conocerlo de verdad.